La crítica al Instituto de Previsión Social ha estado presente durante todo el tiempo, pero cuando coincide esta situación con la vigencia de un gobierno marcado por la corrupción, la situación en la opinión pública y en el debate se vuelve más ríspida. Al menos dos son las discusiones que deben realizarse, entre tantas otras, con relación a este tema de tanta actualidad. Por un lado, en términos inmediatos, lo que tiene que ver con la continuidad o destitución del presidente de la institución y del Consejo de Administración, a la luz de los hechos de público conocimiento que se suman a muchos otros. Y por otra parte, un debate de fondo siempre postergado que tiene que ver con la gobernanza del instituto, es decir, cómo y quiénes deben administrar la previsional. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Augusto. Y un tema que es de muchísima gente, de hecho está involucrado con el tema del IPS y está pendiente de lo que se defina en los próximos días. El presidente se tomó su tiempo, dijo que hace unos días dijo que necesitaba 3 semanas para opinar al respecto. Sí, algunos mencionan que tiene que ver con aguardar la llegada de influyentes sobre las decisiones que se toman en IPS. Alguien que no está en el país. Exactamente. Pero igual también es oportuno para conversar un poco al respecto de, como que este es un proceso ya en retirada, ¿cuál será el enfoque de futuro al respecto de esta importante institución? Efectivamente. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. El IPS es una entidad clave dentro del esquema de protección social y jubilatorio. En la parte de salud, esta semana la previsional fue blanco de críticas por el caso de una amputación irregular a un paciente, lo que ha precipitado las críticas hacia la gestión de su actual titular y de los consejeros, que ahora están más ocupados en proselitismo y no abocados a los problemas del instituto. Pero más allá de este caso puntual, tanto en el plano jubilatorio, así como en el de salud, que hacen a la esencia de su misión, hay déficits y omisiones que se arrastran de hace años, como los casos de negligencia, las licitaciones dirigidas, un sistema cuyo crecimiento en infraestructura y en respuesta médica no está acorde con el incremento de los asegurados. Por eso es oportuno debatir y analizar el futuro de un ente tan importante para los paraguayos y que necesita una serie de transformaciones que hagan posible que la previsional esté enteramente concentrada en el bienestar y la salud de miles de asegurados y no ser un botín para los políticos de turno. Saludamos a la señora Lea Jiménez, doctora en Economía, exministra de Hacienda y candidata a senadora de Honor Colorado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Augusto, Benjamín? Un gusto estar acá. Buenas noches, diputado. Saludamos al mismo diputado, al doctor Raúl Latorre, que es doctor en medicina justamente y diputado por Capital de Honor Colorado. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, querido Augusto, Benjamín, exministra de Hacienda, futura senadora de la Nación, Lea Jiménez. Siempre es un gusto compartir con usted y con toda la audiencia aquí en Fuego Cruzado. Bueno, usted también tiene un futuro. Vamos a ver qué dice el soberano. Sí, sí. La voz del pueblo es la voz de Dios, Sí. ¿verdad? Bueno, hay que respetar eso. A veces se pone en tela de juicio. Hay un tema inmediato, urgente, que tiene que ver con la actual administración del Instituto de Previsión Social, probablemente una de las más cuestionadas en mucho tiempo, si bien estalla a raíz de un hecho desgraciado que es un caso de negligencia médica. Inmediatamente empezaron a ponerse sobre el tapete otros temas de negligencia, también negligencia no solo médica, sino administrativas, falta de medicamentos, licitaciones, hechos de corrupción. Y directamente se plantea la destitución en algunos sectores. ¿Cómo salir del paso inmediatamente, aunque esto no resuelva el problema de fondo del IPS? ¿Qué hay que hacer frente a esta gestión tan cuestionada? Mira, yo siempre soy de aprovechar
las crisis puntuales para tratar de avanzar no solo en el análisis de la situación a profundidad de una institución o en este caso de un sistema de salud, sino que empezar a tomar las medidas correspondientes para solucionar ese problema de fondo, Benjamín. Nosotros, cuando analizamos un sistema de salud, tenemos que interpretar determinadas variables que son fundamentales, que son las que hay que atacar o sobre las cuales hay que avanzar. El acceso universal, que todos podamos acceder a ese sistema de salud. La cobertura universal, que tiene que ver con que, bueno, está bien, vos llegaste al servicio, pero que ese sistema pueda proveerte del servicio que vos necesitas. Y naturalmente la disminución del gasto directo de bolsillo, que es una de las principales barreras para que uno pueda acceder a una salud con calidad y calidez. Y en ese entendimiento, cuando uno mira la situación del sistema de salud de hoy, es importante identificar determinados problemas sistémicos. Por un lado tenemos la fragmentación de servicios, el Ministerio de Salud por un lado, la previsional, los sistemas de salud policiales, militares, algunos servicios municipales, de gobernaciones, por supuesto el sistema de salud privado. La falta de coordinación que genera esa fragmentación y el consecuente gasto ineficiente o que como mínimo pudo haber sido mucho más eficiente, son algunas de las situaciones que hay que mencionar y que hay que abordar. Cuando hacemos el análisis específico del Instituto de Previsión Social, vemos determinados problemas históricos y yo estaba viendo, creo que era una publicación de GEN muy interesante, o era de Universo, que recordaba las entrevistas del los años 90, sí, exactamente, del Instituto de Previsión Social y qué es lo que sentía la gente en ese momento. Y ya en ese momento se percibían los problemas que vivimos hoy a un nivel maximizado, donde veíamos largas listas de espera, meses para acceder a la consulta, ineficiencia en los procesos de adquisición de medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nivel macro del sistema de salud? Tenemos que plantear una mejor integración, un gasto más eficiente. Hay un problema macro también que tiene que ver con la adquisición de medicamentos. Si bien podemos decir que durante estos últimos 4 años vimos más problemas que de costumbre, nosotros tenemos que avanzar transformando el modelo de adquisición. Pero es importante también señalar hacia dónde apunta la región, hacia dónde apunta el mundo. Yo soy un convencido de la conveniencia de la compra conjunta de medicamentos para ganar a nivel de economía de escala. Hoy por hoy incluso hay países, cuando son medicamentos oncológicos, por ejemplo, de alto costo, hay países que se unen, que se juntan para plantear una compra en particular. En este caso, ¿plantearías entre instituciones de Paraguay como Salud Pública, IPS y compañía, o estás hablando de una cuestión más macro regional? Tenemos que comenzar, tenemos que dar los primeros pasos y bueno, yo soy un convencido que los primeros pasos es la unificación de la compra institucional. Y a partir de ahí, naturalmente, la gestión de medicamentos por un lado y por otro lado las capacidades y gestión de los servicios de salud. Exacto. Y Lea Jiménez, esta es una pregunta casi genérica y estructural. ¿Cómo se hace para mejorar y si se puede optimizar un proceso administrativo que ha tenido tanta, administrativo y financiero, ¿verdad? Que ha tenido tanta crítica durante todo el tiempo? ¿Cómo se ataca la estructura en estos casos? Sí, muchas gracias, Augusto. A ver, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que menciona Raúl. Tal vez algo en lo que disciernos el hecho de que no es una crisis actual la que está pasando IPS. IPS ha vivido en crisis en las últimas décadas prácticamente, una institución realmente con tremendos desafíos que no han sido abordados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y creo que hoy sí, efectivamente, como dice Raúl, está pasando tal vez su peor momento. Y decimos la gota que colmó el vaso es tal vez este caso específico de esta persona
que termina perdiendo las dos piernas, independientemente, porque ahora se empieza una investigación y empiezan a negar, y hay varias historias ya que van saliendo de que procuran explicar esta situación. Pero la realidad está a la vista de los ojos, ¿verdad? Es realmente una institución en crisis y hoy un abandono generalizado realmente por parte de las personas que están a cargo de la administración. Yo creo que hoy, ¿qué se tiene que hacer? Hay que realmente remover a los responsables, ¿verdad? Y más importante que remover a los responsables, o sea, todas las cabezas del consejo, yo no sé que están dormidos, tomaron un somnífero, pero realmente ellos no sé qué están haciendo ahí. Ellos no están cumpliendo sus funciones. Y más allá del caso específico de esta persona que lastimosamente terminó perdiendo las dos piernas, por el motivo que fuera, ¿verdad? Lo más grave a mí me parece es la situación de las licitaciones. Estas licitaciones deben estar revisadas por el Consejo. Justamente la existencia del Consejo es la función de ellos es dar seguimiento a estas cuestiones, ¿verdad? Y cuando hay cosas raras, ellos tienen que dedicarse a investigar o a llevar a las instancias correspondientes, ¿verdad? O sea, ellos están ahí para dar seguimiento, se les paga un salario y tienen que cumplir sus funciones. Hoy nadie está haciendo eso. A mí estas cuestiones de las licitaciones que estaban saliendo, que hablan de, por ejemplo, las limpiadoras fantasmas, eso es gravísimo. O sea, a mí me parece eso incluso mucho más grave, porque eso atenta contra lo más básico en un sistema de salud, que es la limpieza. Y cualquiera que vaya al IPS se da cuenta de que no están bien las cosas ahí. O sea, no hay que escarbar demasiado en esa institución. Al llegar vos ya te das cuenta que hay serios problemas de todo tipo y la higiene es una cuestión demasiado básica en un hospital. Pero más allá de eso, creo que el desafío más grande, yo creo que hay grandes médicos dentro de IPS, tal vez los mejores especialistas del país están dentro de esta institución, pero el desastre se da desde el punto de vista administrativo. Yo creo que es ahí donde realmente hay que hacer cambios importantes. Si fuera yo presidente de la República, yo inmediatamente pediría que se investigue qué está pasando, la intervención de esa institución. Eso está en manos del presidente de la República. Yo creo que esa institución tiene que ser intervenida. Eso no significa que cesen sus funciones, por supuesto va a seguir funcionando, pero que entre un grupo de gente a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, que nosotros hoy vemos los resultados que vemos. Más allá de las licitaciones, los resultados, no solamente este caso que sale a la luz, estoy segura que hay miles de casos. Cada vez que se acerca un periodista a entrevistar a alguien ahí, vienen las personas desesperadas a contar cada una de ellas sus historias y los males que están pasando en esa institución. Y es realmente una desgracia. Porque esa debería de ser la institución líder, esa es una de las instituciones que deberían de marcar la vara, incluso para el sector privado. Y no es así, lamentablemente la realidad es que la vara está muy baja y creo que es lamentable la situación. Creo que una intervención amerita, además de que tienen que cambiar a los miembros del Consejo, que tienen que ser cambiados de manera inmediata. Y por supuesto los responsables ahí, no sé si serían los directores, los jefes de trauma que estaban a cargo de este caso particular, pero este es un caso. Estoy segura que como este caso hay muchos otros, por eso yo considero que amerita una intervención. ¿Quiénes tendrían que intervenir o podrían intervenir un instituto de esta envergadura, de esta categoría? Sobre todo, ¿cuál sería su viabilidad o la posibilidad de que esta propuesta tenga andamiento, tomando en consideración que son los hombres del presidente los que están allí? Si el presidente de la República le designó a Bataglia y a los consejeros, y es el presidente el que tiene la lapicera para destituirlos y no lo hace, dice, vamos a estudiar más, 3 semanas, cuando la gente no tiene medicamentos, no tiene acceso a medicamentos, faltan insumos. Cuando hablamos de falta de medicamentos, son medicamentos oncológicos para pacientes renales y suceden hechos de negligencia y todos los problemas administrativos y de licitaciones que vos señalás. Totalmente, y hay todo tipo de historias. Vos cuando hablas con las personas y te dicen, para conseguir turno, ¿qué tengo que hacer?
y te empiezan a contar, todo eso es corrupción que permea a lo largo y ancho de esta institución. Claro. Y esto lamentablemente está directamente vinculado a las cabezas, porque así funciona todavía hoy en el Estado. Ahora, cuando la cabeza está podrida, ¿qué podés esperar de las demás partes de esta institución o de cualquier otra institución? Y realmente me duele un poco escuchar esa pregunta, pero es cierto lo que estás diciendo. O sea, el que debía haber pedido inmediatamente una intervención, no después del caso de esta persona que perdió las 2 piernas, ya antes, con las cuestiones de las licitaciones. Yo decía, ¿qué está pasando? Estamos todos anestesiados de alguna manera, y creo que esto se da porque ya nos acostumbramos a que sea nomás luego crítica la situación todos los días. Entonces ya no hay una crisis, vivimos en una crisis constante. Doctor Latorre, en estos días en que aparece este tema con mucha fuerza, se plantea el sistema de gobernanza del IPS, la configuración de su consejo, por ejemplo, que ha sido siempre un consejo absolutamente clientelar. Y en ese contexto, ¿qué puede hacer el Congreso? ¿El Congreso tiene potestad para generar cambios al respecto de ello? De hecho que siempre existe la posibilidad de hacer un abordaje legislativo, Augusto, pero es importante señalar que nosotros nos enfrentamos ante un problema de gestión. Determinados problemas sistémicos en el ámbito de salud, hablábamos de la fragmentación, hablamos de la necesidad de una mejora de gestión de medicamentos, hablamos de la necesidad de que el Instituto de Previsión Social crezca en sus capacidades de proveer servicios de salud, porque todo el tiempo se suman asegurados, pero el ingreso de los asegurados no es correspondido en proporción con el aumento de las capacidades del Instituto de Previsión Social de proveer servicios de salud. Pero por otro lado, necesariamente, Augusto, tenemos que hablar de un problema de gestión. Un problema de gestión que claramente no es un hecho aislado dentro del Instituto de Previsión Social. Vemos situaciones similares en diferentes instituciones. Por un lado, un grave problema de corrupción con denuncias sistemáticas en sinfín de ministerios y secretarías. Existen denuncias emblemáticas con respecto a lo que tiene que ver con la salud en un momento particularmente sensible, como lo fue la parte más dolorosa o más acuciante de la pandemia, los famosos insumos chinos, las máscaras, las mascarillas de oro. Pero así también existen componentes de falta de gestión en las diferentes instituciones. Y a eso se agrada, Augusto, que en este momento, la vez pasada yo estuve haciendo un análisis y la verdad que la dupla presidencial está en campaña. El gabinete está en campaña. No, y lo que te iba a decir, la dupla presidencial está en campaña. Y el ministro o presidente de secretaría, ministro secretario, que no es candidato, parece que está fuera de onda. Y la pregunta que yo me hago es, en un país que está en crisis, nosotros aprobamos hace poco presupuesto para las ollas populares, es noble, es necesario, pero así también nos recuerda que en el Paraguay, que produce alimento para 80 millones de personas, estamos pasando hambre, Augusto. En un país rico, donde su gente pasa hambre. En un país donde la gente escucha una motocicleta a la vuelta de la esquina y tiene miedo porque que le vuelva a asaltar un motochorro. La vez pasada estaba en una reunión y yo pregunté, ¿a quién ya le asaltó un motochorro? Todos levantaron la mano, Augusto. En un país donde la canasta básica sube sistemáticamente y donde el combustible están poniendo un cero más para volver a hacer el aumento. Y nos dicen, no pasa que la guerra en Ucrania. Pero un ratito, ¿cuántas veces subió el combustible antes de que exista una guerra de Rusia y Ucrania? Y hacemos la comparación y recordábamos un modelo cuando Lea era ministro de Hacienda, cuando Santiago Peña era ministro de Hacienda, cuando Horacio Carter era presidente, donde la garrafa costaba 50.000 guaraníes, donde la noticia era que volvía a bajar el precio del combustible. Y usted hace un análisis. El país se cae a pedazos, pero todo el gabinete está en elecciones. Y la pregunta consecuente es, ¿quién gobierna el país entonces? Y si, a pesar de la
crisis tras crisis sistemática en todas las áreas en las cuales el Estado debe proveer una seguridad. Todos están en campaña. ¿Y qué más podemos esperar de este gobierno? Es la pregunta que me queda, Augusto, porque eso más allá de los posibles abordajes legislativos que necesariamente deben ser liderados en base a la visión del poder ejecutivo, en base a la visión. Bueno, nosotros queremos apuntar hacia acá. ¿Qué querés hacer con tu sistema de salud? ¿Querés fortalecer las capacidades del sistema de salud público? Perfecto, yo lo entiendo así, salud bien, siempre es un bien público, nunca una mercancía. Pero también existen componentes de la salud privada, de los servicios de salud privada, que coadyuvan a mejorar el estado de salud de la nación. Y tenemos que considerarlo dentro del cuadro. Pero la pregunta, bueno, ¿qué visión va a plantear el Ejecutivo? Y sobre esa visión se puede hacer un abordaje legislativo. Para eso, naturalmente, tenemos que tener un Ejecutivo eficiente y que esté mínimamente interesado en la gestión para la cual fue electo. Porque ahora todos los muchachos están en campaña. Y en este contexto político, el tema es por dónde arrancar, Lea, en cuanto a procesos, medidas prácticas que hay que tomar o que podrían tomarse hoy en el IPS, y cómo ordenar un debate para las cuestiones más de fondo, porque no podemos esperar hasta agosto del 2023 para iniciar la discusión. El IPS, como hoy señalás, viene de crisis en crisis desde hace mucho tiempo. Yo decía, esta es una de las peores gestiones probablemente y es difícil demostrar lo contrario. Tal vez si nos retrotraemos mucho en el tiempo hallaremos algo más serio, pero esta de los últimos años está muy mal. Entonces, más allá de las medidas puntuales inmediatas, renuncia, destitución del Consejo, es el propio, quién les nombró, quién va a nombrar a los reemplazantes. Entonces, ¿cómo ordenar una discusión para impulsar un cambio real y cuál tendría que ser el eje de esa discusión? Creo que el eje de la discusión tiene que ser cuáles son las responsabilidades y obligaciones de las personas, ¿verdad? En este contexto, el pueblo le otorga al presidente de la República la responsabilidad de administrar el Estado. Y el presidente de la República, en todos los casos, tiene esa potestad de pedir intervención de instituciones cuando así lo ameriten, ¿verdad? Y finalmente, si no lo hace, esa responsabilidad de no haberlo hecho también recae sobre él. Yo creo que el presidente tiene hoy en sus manos la posibilidad de decir, de realmente hacer una intervención en esa institución, porque la información que sale no pinta bien, ¿verdad? O sea, los datos que salen respecto a las licitaciones, y no es no son casos aislados, lo que pasó con este señor no es un caso aislado, hay múltiples casos. Entonces, hoy estamos en una situación donde la evidencia está ahí, y él tiene, digamos, la lapicera y puede decidir esto. Él puede pedir, se puede conformar un equipo de personas que entren a mirar qué está pasando. Y uno de los desafíos que siempre tenemos es justamente la situación de urgencia constante en la que vivimos siempre. Entonces, no es hoy lo más urgente ver qué es lo que pasó, sino tratar de solucionar. No, yo creo que tratar de solucionar hay que hacer, pero hay que definir también un equipo de trabajo de gente que empiece a mirar, porque si no, esto sigue pasando, se pasa para adelante y nunca terminamos de realmente identificar quiénes son los responsables de los resultados que estamos observando. Yo creo que amerita una investigación profunda. Si no lo hace el presidente de la República, yo creo que tal vez la Fiscalía incluso puede entrar a investigar. Eso también es potestad de la Fiscalía, de oficio puede entrar. Y entiendo también que del sector de los trabajadores, ellos también están haciendo peticiones al presidente de la República directamente para que se haga algo, no solo la remoción de los miembros del Consejo, sino también la intervención de la institución. Yo creo que amerita y puede ser algo saludable. O sea, ¿quién está en contra de esto en este momento? Que levante la mano el que dice, yo estoy en contra de una intervención. Nadie. Y el que levanta la mano seguramente es el que tiene la mano dentro de la lata, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser importante llevar adelante ese trabajo. Dudo mucho que el presidente de la República tenga, ¿verdad?, el coraje de hacer eso. O la valentía o el patriotismo, ninguno de los factores tiene. Entonces yo creo que no se va a dar, pero ojalá que me equivoque, porque al final del día lo único que nosotros queremos es que le vaya mejor a nuestro país. Y ese va a ser un buen punto de partida y entregar al próximo gobierno una situación más o menos resuelta en términos de cuáles son los desafíos que se encontraron ahí dentro de la institución. Eso puede ser valioso. Y desde el punto de vista de la gobernanza que mencionaban anteriormente,
Yo creo que con que existan cambios al respecto de los nombramientos, hoy en día los nombramientos de los 5 miembros, ya sea de salud, de trabajo, de trabajadores, jubilados o de empresarios del sector, exacto, los 5 son nombrados por el presidente de la República, ¿verdad? En el caso de los empleadores, la FEPRINCO hace la recomendación, pero en general realmente son todas personas que uno pone a dedo. Prácticamente. Yo creo que hacer cambios desde el punto de vista de quién nombra a esas personas o cómo se conforman las ternas o transparentar ese proceso del cual realmente casi nunca nos enteramos más cuando ya fueron nombrados, ¿verdad? El sistema termina devorándolos. Totalmente. Yo creo que cambios ahí pueden hacer una diferencia interesante porque esa representatividad, de la misma forma que se da en el Congreso, es demasiado clave a la hora de levantar la voz en esa mesa donde se toman decisiones importantes para todos los asegurados, los beneficiarios y todos los que hacen parte del sistema, ¿verdad? Pero también sabemos que a la hora de la verdad, el juzgamiento en la opinión pública no se da por los problemas estructurales en la administración financiera, económica de la institución, sino el detonante siempre es el sistema de atención a la salud. Sos un conocedor de ese mundo, diputado, y sabés que finalmente el juzgamiento final va a ser porque una ambulancia no llegó a tiempo o porque hubo un problema en un quirófano, ¿verdad? Y bueno, eso lamentablemente después es el camino por el cual se debaten los temas estructurales. Pero digo, ¿cómo puede hacer una institución que aparenta tener tantos recursos para optimizar su sistema de atención al asegurado? La verdad que coincido plenamente en lo que decía Augusto. Finalmente ese es el punto donde directamente se toca a la gente a través de la asistencia en salud. Y acá hay varios factores que es importante mencionar. Por un lado, hay que mejorar de manera urgente el sistema de gestión de medicamentos, no solo en la compra, sino en la transferencia directa de eso al paciente, al usuario. Por otro lado, hay algo de lo que se está hablando poco, pero que hay que mencionar. Y tengo que ser franco, si se hicieron algunos pedidos de informe, pero todavía no contamos con los documentos. Nosotros estamos básicamente recibiendo la información de las publicaciones de los medios de difusión masiva. Y otro de los detalles de los que hay que hablar es que es la cuestión de los residentes. Nosotros vemos que esa cirugía fue realizada por residentes. Y esto es algo de lo que se habla poco, pero que sucede mucho. ¿Cuál es la condición de un médico residente? El médico residente es un especialista en formación. Está bien, tiene su título en doctor en medicina y cirugía, pero todavía no tiene las competencias para conducir un proceso quirúrgico o una atención sin la supervisión de un médico especialista. Porque además de su función asistencial, hay que decirlo, si bien no fue diseñado para el efecto, en el Instituto de Previsión Social se hace docencia. Ahora, esos residentes que según los medios de difusión masiva operaron solos a este paciente, debieron haber estado supervisados por el médico, por el especialista responsable, que haya guiado ese procedimiento quirúrgico donde probablemente esto no hubiera sucedido, donde naturalmente su presencia es una garantía de un mejor resultado o tratamiento para ese paciente. Porque finalmente uno va a la previsional y uno no está yendo a un hospital escuela. Cuando vos te vas al hospital de clínicas, y yo provengo de la formación, yo soy egresado a la Nacional, hice mi residencia en el hospital de clínicas, vos sabés, bueno, esto es un hospital escuela. Igual, cada vez que yo tuve un procedimiento quirúrgico, porque yo soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, una especialidad clínica quirúrgica. Cuando estaba en el consultorio, hay un especialista conmigo, cuando era residente. Cuando estaba en el quirófano, estaban los especialistas con nosotros. Pero el paciente que va al hospital de clínicas sabe que va a un hospital escuela. Hospital de clínica, un hospital escuela. El paciente que va a la previsional dice, bueno, está bien, yo pago, porque costoso es. O sea, sistemáticamente él hace un aporte a la previsional, esperando una jubilación y esperando contar con un respaldo importante en el sistema de salud que, como bien dijiste, tiene muchos recursos.
Pero pasa que muchas veces este paciente este usuario va a operarse y finalmente lo termina operando un médico en formación. Y la pregunta otra vez es, bueno, ¿y quién tiene la responsabilidad? Porque seguramente todo el peso de la ley va a caer sobre estos médicos residentes, que son básicamente médicos estudiantes, que debieron haber estado custodiados. O sea, es un problema sistémico, otra vez un problema, es un subtema que hay que abordar, que son las residencias médicas y lo que cursa el especialista, su falta de protección y la consecuente falta de protección del paciente que se entrega en ese momento, está dormido, entrega su salud, entrega su vida, pensando que le está operando un médico especialista. ¿Qué otras gestiones se pueden hacer, Augusto? La previsional tiene que crecer de forma congruente con el crecimiento de sus usuarios. Hay que aumentar los turnos. Tenemos que aumentar los turnos para los especialistas. Uno en promedio puede llegar a esperar meses para cursar con una atención especializada. Y todos sabemos que la cuestión del tiempo y el tratamiento oportuno es condicionante para el pronóstico. Y también el Instituto de Previsión Social y nuestro país en general tiene que avanzar en cuanto a sus capacidades de dar respuesta en medicina de alta complejidad. Porque para cerrar este temita, Augusto, hablábamos del cubo, ¿verdad? Acceso universal, cobertura universal, disminución del gasto directo de bolsillo, pero también hay dos cuestiones fundamentales. Si en el paradigma contemporáneo es la atención primaria de salud, que es súper importante, está bien que vos llegues rápido a una atención, que se llegue antes de que se desarrolle una enfermedad avanzada, también es fundamental un consecuente avance en cuanto a las capacidades del sistema de salud de darte una atención de alta complejidad, de darte una cirugía compleja, pero de forma oportuna, porque si vos tenías que operarte hoy y yo te opero dentro de 3 meses, la enfermedad en 3 meses no va a ser la misma que la de hoy. Entonces, ¿cómo mejorás la previsional? Tenés que mejorar la gestión de medicamentos, tiene que crecer de forma consecuente a los asegurados que acepta. Tiene que generar un mejor monitoreo de sus procedimientos cuando los que atienden al paciente es un médico en formación. Tiene que aumentar los turnos de consulta, que es una estrategia válida para disminuir los tiempos de espera de los pacientes y que puedan recibir una atención con calidad y calidez. Y fundamentalmente, y soy reiterativo con esto, pero tenemos que encontrar las estrategias para romper la fragmentación que existe en el sistema de salud, que nos hace muchísimo daño a todos los paraguayos. Ahora, a mí me parecen bien todas las discusiones técnicas, consideraciones médicas, políticas de salud que deben implementarse, son imprescindibles de abordar y desarrollar con la mayor rigurosidad posible. Pero hay un punto de partida que está flotando permanentemente, pero que no se discute, que es ¿por qué regla de 3 los que no son dueños de una institución tienen que gobernarla? Es decir, ¿por qué los políticos tienen sus manos sobre el Instituto de Previsión Social? Y el resultado es que fueron prácticas destinadas al saqueo de la institución durante años. Decimos que es una institución muy sólida, con muchos recursos, pero fue objeto de un saqueo de misericordia durante tiempo. No sabemos cómo sobrevivió. Entonces, pregunto, ¿el punto de partida no debería ser... Ustedes son políticos, cuando digo los políticos no me refiero a todos, es una definición general. ¿Por qué el presidente de la República tiene que decidir quiénes gobiernan el IPS? Estoy totalmente de acuerdo. Los dueños somos los aportantes al IPS, empleadores y empleados. ¿Ese no debería ser el punto de partida, por ejemplo, Lea? Yo creo que es exactamente... Difícil saber cuál es el punto de partida, pero puede ser un punto de partida muy interesante. Hoy existe ya una ley que está en consideración del Congreso, que es la ley justamente de gobernanza del IPS. No sé en qué estadio está, en qué tratamiento se le está dando. Durmiendo el sueño de los justos. Parece que está durmiendo el sueño de los justos, pero esa ley justamente hablaba, no sé los detalles, tal vez el diputado Latorre nos puede explicar un poco mejor, pero lo que sé es la importancia y lo más rescatable de esta ley es que hablaba al respecto de este tema, que los miembros del Consejo sean electos de manera directa.
y que pasen por un proceso electoral como pasamos, digamos, yo voy a pasar por primera vez ahora como senadora y pasan los políticos en general, ¿verdad? Un proceso abierto donde los directamente afectados salen a votar y eligen a su representante de esa manera. Creo que esa es una manera mucho más democrática, dar realmente espacio a todas las personas que hacen parte y que son los dueños efectivos del IPS y tienen esas 5 patas, ¿verdad? Entonces ahí hay que abrir la cancha, dejar de decidir a puertas cerradas quiénes van a gobernar esa institución y tomar decisiones en nombre de todos los dueños y realmente permitir que sea un proceso mucho más transparente y democrático. Yo creo que eso va a ser, como decís, un excelente punto de partida. Pero a la par de eso, me encantaría ver, es un sueño poder llegar a ver a alguien que tenga los pantalones o la falda puestas para realmente pedir una intervención de esa institución. Sí, sí. Aparte, este tema sería un renunciamiento a una tradición política perversa que utilizó el instituto como un botín de guerra. Totalmente. Los resultados están a la vista. Corrupción, clientelismo político y las consecuencias para los asegurados, mala atención a la salud, deficiente, falta de medicamentos. En el interior, directamente es casi nulo el servicio del IPS. Es muy pequeño. Sí, está ahí, sí. Tiene que venir toda la capital. Y el tipo aporta lo mismo, el que está en Concepción, que el que aporta aquí. Y sin embargo, el servicio que recibe es muy distinto. Pero entonces es un manejo político que hay que sacar de esa arena y convertirla en una organización efectivamente que tiene que ver con su finalidad. Totalmente. Decíamos en el arranque del programa que estas situaciones se exacerban cuando existe un gobierno en situación de corrupción así muy lacerante, digamos. Sí. ¿no? Sí. Y quedándome en el tema de la corrupción, como una cuestión genérica y puntual al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para estas personas que nos están viendo y que quieren una nueva alternativa, un nuevo país, digamos? ¿Cómo hacemos para reducir los índices de corrupción de la gestión pública en general, particularmente en IPS, pero usando el IPS para buscar alternativas genéricas? 2 fórmulas. En primer lugar, quiero contestar porque la doctora Lea aquí hablaba de esta ley de gobernanza. Su situación fue presentada en el Senado. Nunca llegó esa ley a la Cámara de Diputados, entre paréntesis. Sí creo interesante realizar el análisis, entendiendo que bueno, el Instituto de Previsión Social tiene dueños, y sus dueños son los asegurados, que son los aportantes que todo el tiempo, que mes tras mes, hacen un sacrificio y parte de su patrimonio va para fortalecer el Instituto de Previsión Social, esperando tener una atención de salud de calidad y bueno, una jubilación digna el día de mañana, que lamentablemente ninguna de las 2 cosas se dan el día de hoy. Ahora, hablaba Augusto de la cuestión de la corrupción y cuál es la manera más eficiente de combatir la corrupción. Y yo creo que eso, si bien tiene una respuesta bastante sencilla, es muy complejo cuando vos estás parado en la vereda enfrente, porque las herramientas fundamentales para el combate a la corrupción son, en primer lugar, poner a las personas correctas, a personas que tengan el testimonio de vida correcto, que haya una coherencia entre su discurso y lo que construyeron en su caminar por el mundo, porque yo no conozco un político que nos hable de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin embargo, tras ese discurso están parados sobre patrimonios que son absolutamente imposibles de justificar y que no solo lo hicieron rico a ellos, sino a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Yo presenté una ley que es la ley Manos Limpias, creo que lo habíamos conversado, que plantea que quienes fueron condenados por hechos de corrupción no puedan volver a candidatarse. Pero a la vez, ahí existe un componente fundamental de que tiene que haber una condena. Nosotros necesitamos una justicia eficiente y oportuna que castigue verdaderamente a los corruptos y en consecuencia pueda haber un mensaje bien claro
si haces más las cosas, te vas a ir preso. Si haces bien las cosas, te va a ir bien. En conjunción con colocar a las personas correctas en los lugares correctos, creo que es la mejor fórmula para combatir la corrupción. Una pregunta, discúlpame. ¿No es mejor aún, estoy de acuerdo con lo que señalás, pero sacarle esa facultad de poner gente a los que hoy ponen esa gente? Porque obviamente, como vos decís, todos los políticos en general discursean contra el crimen organizado, estamos combatiendo lo que cayó 5.000 kilos de cocaína, caen en Bélgica, se atribuyen ellos. Que llegaron acá antes en 20 avionetas que se pasearon por el territorio paraguayo y no pasó nada y no hay un solo detenido. Entonces, esa es la clase de gente que define quiénes están al frente de las instituciones. Digo que nosotros no podemos estar sujetos, nosotros ciudadanos, a que tengamos un gobierno honesto que al día siguiente puede ser cambiado por un gobierno súper corrupto, sino directamente sacarles esa facultad. Que se equivoquen en última instancia los dueños. Que ellos elijan, se equivocan con quienes eligieron. Bueno, se embromará un tiempo y después los sacarán, los cambiarán y compañía. Lo que no se puede seguir soportando es, con tanta normalidad y naturalidad, el IPS es cupo de fulano, el IPS es cupo de... Pero así es. Entonces, romper eso es sacarles la facultad de decidir quiénes tienen que manejar tan arbitrariamente la Lo que pasa es, yo hacía un abordaje macro. Estoy de acuerdo contigo. Yo hacía un abordaje macro, Benjamín. Yo no discuto, creo que hay que debatir el modelo de gobernanza del Instituto de Previsión Social. Pero lo que pasa nomás que ahí volvemos a hablar del modelo del Estado, que es una piñata, ¿verdad? Una piñata donde le golpeamos para sacarle lo que podemos y cada uno agarra su caramelo, que justamente es el modelo que enfrentamos. Nosotros creemos en un modelo meritocrático, que creemos en un modelo de los mejores hombres y mujeres. Creemos que nuestra responsabilidad como equipo, como plataforma política es tener resultados en la gestión, que es lo que tratamos de aplicar en nuestra vía parlamentaria, que es lo que se trató de aplicar en la vía del Ejecutivo, y extrapolando esta situación de la previsional de la que estamos hablando hoy, con los problemas que vos acabas de señalar, es algo que no solo sucede ahí, que en este momento está sucediendo a nivel del Estado, por el modelo que se aplica. Bueno, llegamos, nos partimos, te toca a vos, me toca a mí. Creemos que tiene que ser de manera diferente. Creemos que al llegar tiene que ser convocada una selección nacional con el currículum, la foja de vida y la coherencia necesaria para realizar las transformaciones que se tienen que realizar. Este tema de la corrupción también es una cuestión que se tiene que abordar desde el punto de vista de cómo se percibe en la opinión pública la cuestión de la corrupción. Casualmente están ustedes en esta mesa, que son personas que no tienen un cuestionamiento por cuestiones públicas en el ejercicio de las funciones que han cumplido y que siguen cumpliendo en tu caso. Pero de pronto en mesas anteriores sí pudimos haber tenido y siempre vamos a tener de los unos y los otros. Y digo esto, que es muy importante también que la ciudadanía haga esfuerzos para leer y discernir en la oferta electoral al respecto de esos valores. Pero le buscamos insistentemente para que esté con ustedes también al diputado Eber Noguera. Así mismo. Que tiene una postura de defensa incondicional del Instituto de Previsión Social, que como institución hay que defender. Me refiero a su gestión, a la gestión actual, como si fuera una especie de Sirio libanés, algo por el estilo. No quiso discutir, porque es muy difícil asumir la defensa. Una cosa es detrás de un micrófono y en un ambiente restringido, y otra cosa es hacerlo públicamente, ¿verdad? Tal cual. Y yo creo que es una pena también, como decía antes, hay mucha gente, no esta persona en particular, no la conozco, pero hay mucha gente buena dentro de IPS. Hay mucha gente, hay médicos de primera, hay enfermeras de primera, hay personas realmente dedicadas a la institución. Pero lamentablemente hoy el desafío más grande que tiene es esa alta administración, ¿verdad? Esa gente que está a cargo de la toma de decisiones. Hablar de combate a la corrupción es imposible cuando ese es el modelo que tenemos. Entonces yo ahí sí estoy de acuerdo que es momento de alguna manera de patear el tablero en el buen sentido de la palabra y romper con el status quo que existe ahora de quiénes son las personas que gobiernan esa institución y cómo son elegidas.
Sí, hacerlo de manera bien responsable, como decía el diputado Raúl Latorre, de analizar tal vez esa propuesta, tal vez mejorarla, no sé, pero sí es momento de hacer algo. O sea, hay que mirar a la gobernanza del IPS, hay que analizar cuál es tal vez el mejor modelo que se puede ejecutar. Hay otros países que lo han hecho y a partir de ahí el resto se va decantando, ¿verdad? O sea, hablamos de corrupción y le pedimos peras al olmo cuando miramos a este consejo, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente para poder discutir esos temas hay 1000 formas de mejorar la trazabilidad de los medicamentos, digitalización de los procesos, o sea, cambios administrativos que tienen que darse, procesos de control que tienen que mejorar a la interna de la institución, estoy segura. Pero nada de eso se va a dar si las cabezas siguen siendo las mismas o elegidas a dedos como se sigue dando, que es lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces creo que ese tal vez podría ser un detonante interesante, una discusión profunda en el seno del Congreso y por supuesto también abierta, donde participen gente experta y se defina de alguna manera cuál es un modelo. Yo creo que en este momento cualquier modelo es mejor que el que tenemos actualmente, por eso yo incluso me siento dispuesta a aprobar el modelo tal cual como plantea la ley actualmente, esta ley, el proyecto de ley que habla al respecto de elecciones abiertas y directas y que todos los partes, y es importante entender que los miembros, los dueños de IPS son sí los trabajadores, pero también los empleadores, claro, también los beneficiarios, también los jubilados y también los pensionados. Son 5 patas ahí y todos esos son los dueños que tienen derecho a definir quién administra esa institución. Tenemos que concluir el programa en este bloque. Seguimos en un debate de fondo importantísimo. Claro, hablando de un tema que también es muy actual como es el tema de los padrones, ¿sí? Así que a estos invitados del primer bloque, muchísimas gracias por vuestro concurso esta noche. ¿Sí? No, por favor, fue un gusto compartir con ustedes, con toda la audiencia y sencillamente concluir en el IPS, como en el gobierno actual, hay un grave problema de gestión, pero sí coincido porque me tocó formar parte de esa institución como médico. A mí, a mi padre y a mi abuelo antes que nosotros, y hay excelentes profesionales, excelentes médicos, excelentes enfermeras que lamentablemente están siendo mal conducidos en este momento. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. El Tribunal Superior de Justicia Electoral reconoció a la concertación de partidos de la oposición como participantes de las próximas elecciones generales y autorizó el uso del registro cívico permanente en sus internas. En el fallo argumentó que la ley que crea la figura de las concertaciones para elecciones generales establece en uno de sus artículos que podrán obviar la disposición del Código Electoral de utilizar padrones elaborados por el propio partido o movimiento. Desde la disidencia de la ANR expresaron su rotundo rechazo al uso del padrón nacional en las internas de la oposición, no así desde el movimiento oficialista. La novedad instalada con esta decisión del TSJE permitiría el sufragio para elección de presidente, vicepresidente y gobernadores, no así para los cargos legislativos. Un tema de muchísima actualidad, genera controversias, polémica. Para hablar de esto estamos con María Teresa Peralta, la doctora Peralta, ella es exdirectora del registro electoral, actual precandidata a senadora por honor Colorado. Buenas noches, ¿cómo estás, María Teresa? Buenas noches, Benjamín, un gusto estar acá. Igualmente, también con Hugo Fleitas, gobernador de Paraguarí, actualmente precandidato a la presidencia en el PLRA. ¿Qué tal, Hugo? De Cordillera. Buenas noches, Benjamín, Augusto, a toda la teleaudiencia, un gran saludo. Te mudó de departamento. Departamento pegado, así es. Sí, loco. Y más grande, así que podés aceptar. Estábamos hablando de Cordillera. O juntamos los dos finalmente. En un esfuerzo de racionalización. Un tema bien genérico para que opinen ambos. ¿Cómo están parados en cuanto a opinión al respecto del tema de padrones, que es el tema de nuestra charla de hoy? ¿Cuál es vuestra opinión sobre las últimas decisiones tomadas que sirva eso como chispa de arranque? Empezamos con... Adelante. Muchas gracias, Augusto. Buenas noches. Eso me huele a conspiración, ¿eh? No, con mucho gusto, sí.
Nosotros sentamos una postura, entiendo que el Partido Colorado y el Movimiento Honor Colorado al que pertenezco ya sentó una postura institucional con relación al uso del Padrón Nacional del Registro Cívico Permanente, nada menos que tuvo cierre al 31 de mayo de este año, con la excusa de darle participación a todos los ciudadanos y sobre todo con el cliché ese de la participación, que es un derecho constitucional de todos los paraguayos. Estamos hablando de la entrega del Padrón Nacional por parte de la justicia electoral a una concertación integrada por partidos, movimientos políticos. Y acá quiero darles un dato muy importante porque tengo conocimiento del tema. En los meses anteriores, muchos, porque estuve viendo la lista de los partidos y movimientos que integran, esto está todo preparado, porque a medida que transcurría el plazo para la inscripción de estos movimientos y grupos políticos para poder integrar la concertación, iban pidiendo su reconocimiento rápidamente este año, a finales del año pasado, en la justicia electoral. ¿Y por qué es eso? Porque eso pasa siempre por la dirección del registro electoral, que después va a los tribunales. Muchos de ellos están allí. Y cuando eso venía, a mí ya me llamaba la atención y decía, pero acá hay algo que se está preparando. Evidentemente, uno tiene el olfato político por los años que está en esto, ¿verdad? Pero no esperaba que con tanta sagacidad y con tanta caradurez la justicia electoral y sobre todo con tanta liviandad haya entregado para la organización de unas internas, de una concertación, para unas internas partidarias, nada menos que el Padrón Nacional, violando la ley, violando el artículo 125 de la Constitución y el mismo Código Electoral, de una manera grosera y arbitraria, perjudicándole al Partido Colorado fundamentalmente, porque nosotros estamos en ese padrón, pero el elector tiene derecho al sufragio pasivo y activo. Nosotros en este caso vamos a tener solamente derecho, hablo de los colorados, y como miembro de la Junta de Gobierno, porque es mi responsabilidad y mi obligación defender los derechos de mis correligionarios y el mío propio, vamos a votarle a gente que se postuló, que ni les conocemos, no, estamos en contra, nos hemos opuesto a la participación y a la utilización del padrón por parte de la concertación, porque nosotros tenemos nuestro padrón y el día de mañana, ¿quién me garantiza a mí de que no vamos a figurar como que los colorados votaron? ¿Quién va a controlar? El mismo Lubetich acaba de decir, no se puede saber. Eso vamos a saber después de 3 meses. Ah, qué bien. Entonces ellos van a presentar, los mismos pillos de la concertación, van a presentar las denuncias ante la fiscalía y van a decir, acá están los colorados bandidos que vinieron a votar. Y vamos a empezar un problema judicial que se va a sustanciar un mes antes, en marzo del próximo año, cuando se haga el cruzamiento, y después, ¿quién nos va a defender a nosotros los colorados? Es muy grave la situación. No es un tema menor. Se tendría que haber recurrido a la Corte, integrar el pleno de la Corte, los 9 miembros, y resolver una situación tan grave como esta, porque rompe el sistema democrático del Paraguay. Hugo presumiblemente tiene otra opinión. A ver, escuchemos. Sin ninguna duda, toda decisión que posibilite al ciudadano paraguayo a elegir, si bien son unas internas de prácticamente toda la oposición paraguaya que está concertada, creo que sea un hecho político que perjudique en sí al partido de gobierno. Yo no discrepo con la autora, de quien nos enteramos esta noche, raíces muy comunes. Muy comunes. Una raíz común porque es oriunda también de mi ciudad, mi querida Isla Pucú, sus abuelos, ¿verdad? Creo que no tendría que tomarse desde el punto de vista negativo o nocivo o perjudicial para, en este caso, el partido de gobierno. Darle libertad al elector paraguayo a que decida desde las internas no creo que sea perjudicial para el Partido Colorado en este caso, doctora. Total, el que decida
el afiliado al Partido Colorado que decía participar ya en las internas en la concertación probablemente va a tomar la misma decisión en unos meses después, en abril del año que viene. En ese sentido, creo que no es ninguna decisión equivocada de la mayoría, los dos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que ya han tomado la decisión de habilitar el padrón nacional a que sea utilizado en esta primera experiencia en la que se va a utilizar esta herramienta legal como es la concertación que fue creada a través de una ley, ¿verdad? Así es que veo que ayuda a consolidar inclusive la democracia. Tenemos que avanzar, no tenemos que tener ese sesgo, cerrarnos solamente a pretender que un afiliado a un partido pertenezca de hecho y de derecho a ese partido. Creo que es la expresión más genuina de libertad y democracia con esta decisión. Ahora, el punto de partida me parece es, primero, si se ajusta o no se ajusta a derecho lo resuelto por el tribunal. Punto 1. Punto 2, ¿qué impactos tendría en el sistema político de partidos, en el régimen institucional mismo? Y punto 3, que en realidad pondría como un punto inicial previo, es la parte logística. Cómo organizar unas internas de esta naturaleza y todo lo que esto va a implicar. Ahora, el tema es, me parece, Hugo, que se hizo un cambio de juego, se cambiaron las reglas del juego en términos de internas, cómo se organizan las internas y quiénes pueden votar en ellas. Se cambió. Por ahí tienes razón y ese es el sistema, pero habría que discutirlo con antelación antes y en las instancias correspondientes pertinentes, por ejemplo en el Congreso, y decir, bueno, vamos a modificar y vamos a hacer paso, o vamos a hacer ley de lemas y sublemas, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Pero acá el Tribunal Superior, es mi opinión, se arrogó facultades de las que carece y dijo, cambiamos las reglas del juego. Pero empiezo por lo primero entonces. ¿En qué se basa esta decisión del tribunal? ¿Se ajusta o no se ajusta a derecho y por qué? Se ajusta a derecho porque la ley de la concertación habilita que este nuevo espacio jurídico electoral pueda tener normativas propias. No vemos ninguna contraposición ni constitucional ni legal a que el padrón sea el padrón nacional. Es más, creo que con esta experiencia muy positiva que vamos a tener en un proceso electoral, el siguiente periodo, ¿por qué no pensar que el mismo partido hoy de gobierno, que podría pasar a ser de la oposición en el siguiente periodo, podría también utilizar esta misma herramienta y unirse con otros partidos, concertarse y utilizar también el padrón nacional? Creo que es un precedente positivo, reitero, ese es el criterio que tenemos. No vemos como un retroceso a las libertades ni a la democracia la posibilidad o habilitación que se le da a cada elector paraguayo a elegir en unas internas ya a sus próximos candidatos. Una puntualización nomás, porque ya escuché varias veces que se cruzó el concepto concertación con uso de padrón nacional. Son dos cuestiones distintas. Así es. Son dos cuestiones distintas. Digo, en este caso coincide, pero el hecho de ser una concertación no conduce automáticamente al uso de un padrón. Bueno, pero sobre el mismo tema para ir replicando, el tema de la legalidad de esta herramienta. Es totalmente ilegal. Es una decisión meramente administrativa asumida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en connivencia y complicidad con el equipo de la oposición. Acá hay un plan perfectamente armado y todo contra el Partido Colorado. Me parece inadmisible pretender de que una concertación le tenga que echar mano de onda al RCP, porque es la innovación, ¿no? Tenemos que avanzar en democracia, tenemos que dejarle... No, señores, si ustedes conforman, si tenían intención de conformar la concertación
integrar a los partidos políticos que se fueron de a uno, de a poquito, se fueron inscribiendo para ser reconocidos en la justicia electoral, tendría que también exigirle a esos partidos los padrones correspondientes. Es así como funciona nuestro sistema democrático. ¿Por qué a los partidos tradicionales nos exigen eso para participar en las elecciones? Inclusive, no solamente basta la afiliación a un partido político. Como bien decía el gobernador, sin alargarme mucho, él decía, el partido no es dueño, pero el acto de afiliarse a un partido político es voluntario. Y si yo quiero estar en el Partido Colorado es porque no quiero estar en otro partido. Porque amo la ideología de mi partido y para nosotros el Partido Colorado es la patria misma. Y también la inscripción en el registro cívico permanente es un acto voluntario. Nadie puede obligarle absolutamente a ningún ciudadano a inscribirse en el registro cívico permanente. Y la utilización del padrón nacional no corresponde, es totalmente ilegal. Ellos tendrían que haber, cada uno de los partidos que conforman la concertación tendrían que armar su padrón, enviar a la justicia electoral para el cruzamiento y hacer las cosas conforme a derecho y como establece el Código Electoral y la Constitución Nacional. Disculpame, Benjamín, solamente una puntualización. O sea, sí. tu posición en particular es casi disidente, digamos, a la postura oficializada por el Honor Colorado de decir no vamos a... Honor Colorado, el Partido Colorado, no estoy seguro de cuál segmento era, de decir no vamos a recurrir a la Corte. Desde tu punto de vista, ¿habría que generar ese paso? Por supuesto que sí. Yo ya manifesté en otras oportunidades, yo soy hombre de equipo, respeto la decisión del partido, respeto la decisión de Honor Colorado, pero yo no me voy a ir a sentar al Congreso a aplaudir todo lo que se dice o lo que se viola la Constitución. Se supone que para eso el movimiento me propone como candidata para el Senado. Porque en este país se están rompiendo las reglas de la democracia. Y eso le debemos a la oposición, que hace lo que quiere. Y sobre todo, esa lucha encarnizada que ellos entablaron en instalarle a sus leales y serviles como miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Órgano supremo en las decisiones concernientes al tema electoral en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia normalmente se adhiere a las decisiones. Miren, ser ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral es mucho más importante que ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se elige un presidente de la República. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y quién se va y se pasea hondamente por la justicia electoral y por la presidencia de la justicia electoral el día que juran los dos ministros y asumen? Nada menos que Lugo y Efraín Alegre. Y a mí me van a hacer creer que no, que vamos por la libertad y la participación de los paraguayos y el Partido Colorado no es dueño de sus afiliados. No, señores, nosotros vamos a defender nuestro padrón y los colorados no queremos votar. Acaba de decir el gobernador, y los colorados se van a ir a votar nomás también en el 2023. Ah, qué bien, ellos ya van a usar anticipadamente el padrón. ¿Quién me garantiza a mí? Yo no voy a tener veedor, apoderado, miembro de mesa. ¿Quién me va a controlar los votos si es el mismo día, el 18 de diciembre, las elecciones internas de mi partido y de la concertación? Dígame el estado de indefensión en que estamos los colorados y le vamos a dejar la cancha libre para que ellos hagan lo que quieran. ¿Cuánto tiene el RCP? Más de casi 5 millones. Sí. El Partido Colorado tiene 2.600.000. ¿Les dejo eso? Sí, vamos a llegar a la parte incluso logística que te adelantaba. Pero antes, Hugo, la ley electoral exige a los partidos políticos celebrar internas, sí, señor, en base al padrón, a su padrón de afiliados. La justicia electoral le faculta a la concertación algo distinto de lo que exige la ley a los partidos políticos, y es usar el registro cívico y en base a eso hacer tu padrón. Entonces habría una situación de desigualdad ante la ley. Debo decir, los partidos políticos, y esto dice el apoderado de la concertación, uno de los apoderados, los partidos políticos también pueden usar el registro cívico. Inclusive el Partido Liberal anunció que usaría el registro cívico, nos decía él, no sé si es cierto. A lo que voy es que lo que resolvió la justicia electoral, el Tribunal Superior, no se asienta en ningún artículo, inciso, no cita ningún artículo, cita las argumentaciones de los proyectistas, no cita la ley. Y estábamos revisando eso.
y hay una desigualdad ante la ley. Y si hubiera igualdad ante la ley y los partidos pudieran hacer lo mismo que la concertación, lo que se confirma es que se cambian las reglas del juego. Eso es lo que quería plantearte. Hay que admitir que se cambiaron las reglas del juego, porque no puede ser que se otorgue a unos derechos que se niegan a otros, y si se las da a todos, cambiaron las reglas del juego. Y es la primera experiencia, Benjamín, que estamos teniendo utilizando esta herramienta legal, reitero, la ley de las concertaciones, creo que data del 2008, si mal no recuerdo. Es la primera experiencia para un proceso electoral nacional. No son unas internas partidarias, son unas internas en concertación, que es diferente a lo que tengo entendido el Código Electoral. Entre sus artículos tiene también contemplado. La ley de la concertación habilita a que se modifique ese padrón. No, explícitamente no hay ningún artículo, pero tampoco prohíbe que en una concertación pueda utilizarse. Pero no le puede asignar por derecho distinto a los partidos. Le puede decir, suma todos tus padrones, organiza como quieras eso, y bueno, o usa solamente el padrón. ¿En qué liberal. artículo del Código figura eso? Tampoco existe. Es que está el sistema, el Código Electoral que habla de los partidos. Para las internas, Benjamín. Claro. Estas no son internas de un partido. Son internas Claro que son de internas. varios. Claro, pero de una concertación. Que son internas, por a Dios. través de una qué? concertación. No importa, pero igual es una interna y que se lleva a cabo el mismo día 18 de diciembre, con la gran diferencia de que a nosotros nos imponen tener nuestro propio padrón que tiene que irse a la justicia electoral, ser certificado, sale un prepadrón, después recién el padrón definitivo, pero resulta que ustedes no se preocuparon en conformar su propio padrón. Y ya que hablaron del tema de financiamiento, ¿quién le va a organizar eso? ¿Dónde está el subsidio electoral del PLRA? El Partido Liberal está desfondado. El Partido Colorado recibe el subsidio electoral. Con eso pagamos la organización de las elecciones. Nos endeudamos en los bancos y gracias a Dios estamos al día. El Partido También Colorado en la tiene rendición de cuentas. El único problema que no va a tener el Partido Colorado es con la financiación, doctora. Y Disculpame. ustedes también reciben el subsidio electoral, La doctora gobernador. habla de que va a ser en la misma fecha. Los Por últimos supuesto. procesos electorales en la interna siempre fueron en la misma Sí, fecha. pero con las reglas claras de no violar la ley y Esta de que cada es la partido regla use más clara su que puede padrón existir, propio. No existe ninguna regla clara. en la al que se le contrario. va a dar también oportunidad a más de 1 millón de electores. A 4.000. No, 4 millones. 1 millón de electores Sí. del partido de gobierno tienen más de una afiliación. De los 2.700.000 electores afiliados que tiene el Partido Colorado, 1 millón tienen más de una. ¿Y por qué Hay tiene? ¿Por qué demasiada gente o demasiados electores Sí. que jamás han autorizado a aparecer en el padrón del Partido Colorado y sin embargo fueron afiliados sin que voluntariamente haya aceptado también. Hay demasiada experiencia. En todos estos años escuchamos, jamás yo me afilié al Partido Colorado, sin embargo su nombre figura en el padrón Colorado. Yo creo que las reglas son muy claras. Yo creo que el Partido Colorado, ¿por qué no puede hacer también una concertación si lo desea? Pues, bueno, allá no hay plazos, ¿verdad? Pero este nuevo escenario político nada más hace que la democracia se esté consolidando en el Paraguay, doctora. ¿Qué democracia se va a consolidar, no entiendo por qué la doctora interpreta. No es mi interpretación. No es mi interpretación. Interpreta que va a ser. ¿Cómo el sistema democrático se va a consolidar sobre la violación de la Constitución y del sistema democrático que rige 25 años de funcionamiento de la justicia electoral? ¿Y por qué no accionó su partido ante la...? Yo te dejé hablar. Bueno. Déjame terminar porque te voy a explicar. Creo que sos médico, ¿verdad? Sí. Entonces te voy a explicar. 25 años de custodiar, dice la voluntad popular. Te exige el sistema de control mutuo. Se rompe, doctor, el sistema de control mutuo. El Partido Colorado no va a tener ni una incidencia. Te vuelvo a reiterar. Nosotros vamos a estar en el padrón, le vamos a votar, no sé, ¿a quién? Al partido blanco, azul, amarillo, que van a pintar seguramente de amarillo, uno al país, el otro de blanco, no le importa. No tienen ni un programa en común a favor del Paraguay. Es un rejuntado en contra del Partido Colorado. Retomo otra vez el tema. Y te digo más,
nosotros no vamos a tener control. Se rompe el principio de control mutuo. ¿Por qué se rompe, doctora? ¿Por qué se rompe? Pero por favor, desde la misma conformación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de los ministros, pasando por los magistrados, por los fiscales, por los registros electorales. Vos tenés que saber que en las oficinas de los registros electorales, donde se inscriben en el registro cívico permanente, hay inscriptores habilitados cuyas firmas están certificadas en la Dirección General del Registro Electoral y tienen que pertenecer a 2 partidos distintos para poder certificar la inscripción de ese ciudadano. ¿Y qué te pide allí? Estado civil, dirección, observación, si sos vecino de la heladería de Don Piquicho, te piden todos los datos y ustedes van a tener acceso a 4 millones, casi 5 millones de datos de paraguayos de manera arbitraria, ilegal, y rompiendo el sistema de control mutuo, que es gravísimo en un sistema republicano. Pero como ustedes van por el poder a cualquier precio, y ya tenemos experiencia, porque miren quién está ahí, nada menos que Lugo, que ahora va a violar otra vez la Constitución, porque calladito él se está poniendo ahí detrás de Esperanza para ser candidato a vicepresidente. Vamos a darle ya el contexto a la situación. Ustedes no vienen ustedes vienen por todo. Y vamos a respetar la ley y la Constitución y nos van a tener al Partido Colorado enfrente siempre. Doctor. No entiendo cuál es la intención de la doctora con la interpretación que está dándole a esta situación de que se rompe el equilibrio en la justicia electoral. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Porque por primera vez el Tribunal Superior de Justicia Electoral está en equilibrio como tendría que haber sido, con un representante del Partido Colorado, un representante de nuestro partido y un representante del tercer espacio, como siempre debió haber sido. Siempre fue así. Siempre fue así. Y entonces, ¿por qué está diciendo que se rompe? ¿Por qué está diciendo que los ministros... Por la resolución arbitraria. Y fíjate, doctor, no sé si leíste la resolución, y eso les cuento, si no se dieron cuenta. Por primera vez veo un acuerdo y sentencia donde en el considerando habla de la utilización del RCP. Y resulta que en la parte más importante de una resolución, y que me corrijan los abogados y los juristas, no dice eso. Y entonces yo no entiendo, ¿qué fuerza puede tener eso? Explíquenme. Contra toda corriente, contra toda violación de la... Lean, en el considerando habla, pero después en la parte resolutiva no dice que tienen que usar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están forzando la ley? Tienen un Tribunal Electoral Independiente de la Concertación, REIC. Tienen candidato a presidente, vicepresidente y creo que gobernador. En tiempo récord se reunieron con los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, les van a organizar las elecciones, lanzaron un cronograma electoral. Miren, en mi partido, donde el Tribunal Electoral Partidario está integrado por representantes de distintas facciones internas de mi partido, no se van a poder poner de acuerdo en 24 horas para establecer un cronograma electoral. Vamos, esto estaba todo armado por el equipo que tienen ahí dentro de la justicia electoral y tenía todo. No, totalmente. preparado. La concertación, permítame, Augusto, la concertación viene desde el año pasado gestándose y consolidándose como tal. ¿Y dónde está el padrón? Dentro del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación están representados los principales partidos y movimientos que forman parte de la concertación. Son 5 miembros que en base a un acuerdo de la mesa de partidos y movimientos, que son más de 30, que hoy están con una plena unidad y considerando que necesitamos dar este paso que fortalece la democracia. Yo no entiendo y le pido una explicación, la verdad, ¿por qué va a ser perjudicial, entre comillas, para el Partido Colorado que se utilice el padrón nacional? ¿Por qué va a ser perjudicial si un ciudadano independiente o un ciudadano colorado pueda preferir ya en las internas votarle a uno u otro candidato? Entonces, yo te quiero preguntar algo, que me parece que es clarificador según la respuesta. ¿Por qué la concertación tendría derechos que no tienen los partidos políticos? A los partidos políticos se les exige hacer internas en base a su padrón de afiliados. Sí. ¿Por qué razón a la concertación se le daría un derecho distinto, mucho más amplio, que usar el registro cívico,
Entre paréntesis, no está en la ley de la concertación, que es la 3212, eso no figura, pero ¿por qué se le daría a unos un derecho y a otros no? Es mi pregunta. ¿No se presume la igualdad de todos ante la ley? No. Sí, porque la concertación no es una... Es la sumatoria es de un partido, claro, claro. Pero entonces tendría que ser la sumatoria de derechos y obligaciones de esos mismos actores. Es una interpretación. Es decir, una interpretación no, tuya. porque todos somos iguales Una ante la ley. interpretación. Este es un principio básico. Los Todos ministros somos del Tribunal iguales ante la Superior, ley. los que estamos comprometidos con la oposición, no interpretamos de la misma forma. Para nosotros es legal. Los partidos es válido. pueden usar el registro cívico. Los partidos no. ¿Y Los por partidos qué no, la porque- concertación ¿Por qué sí? Porque es diferente. ¿Qué es lo que es diferente? La ley de concertaciones habilita ¿Qué? a que las normativas, acuerdos, porque finalmente la concertación es una serie de acuerdos, Sí. pueda establecer, y dentro de esos acuerdos acordamos utilizar el registro cívico permanente. Ah, ustedes. Claro, Usted no Ah. puede- claro. Lo que te digo es en la ley. En la ley, Sí. en la ley cómo se establece, cómo se fija esta cuestión. La ley madre es el Código Electoral. Totalmente. Y la Constitución, desde luego, ¿verdad? La Pero Constitución. el Código Electoral que rige la materia electoral, a los partidos se les exige determinadas obligaciones internas en base al padrón de sus afiliados. Después se habla en la Ley 3212, que es del 2007, de la concertación. Y habla formalización de la concertación, artículo 2. Para que la concertación quede perfeccionada, los partidos y movimientos políticos que deseen integrarla deberán acordar a través del órgano autorizado, convención, celebrar la concertación. Inciso A. ¿Cuáles son los requisitos? Las organizaciones que forman parte de... ¿Vos cómo determinás cuál es la organización por el nombre? No, es por el nombre, por su padrón de afiliados. Entonces, una vez que se aglutinan esas organizaciones con sus respectivos padrones, hacen sus internas. Eso es tomando como consideración el Código Electoral. Si querés cambiar las reglas del juego, tenés que cambiar el Código Electoral y cambiar la Ley 3212. Que no hay problema, puede ser una alternativa, pero entonces discutamos que no resuelva vía administrativa al Tribunal Superior. No es el padrón, es el registro cívico permanente, Peor. que es otra Peor cosa. aún, peor. peor. Que es otra cosa. Peor aún. ¿Cuál sería la característica de un planteo ante la Corte Suprema de Justicia en relación a este tema? O sea, ¿sobre qué líneas se basa ese planteo? Aparte de todo lo que estamos conversando, solamente para meter en forma. La justicia electoral lo que hizo fue rechazar el incidente que plantearon los apoderados del partido, incluido Wildo Almirón, que después creo que cambió de parecer. Entonces, por eso es que ya queda honor colorado con la postura de mantenerse, ¿verdad?, en que los colorados no estemos en el padrón de la concertación. Tendría que haberse recurrido a la Corte, por lo que les acabo de decir. Basta ver la resolución que emitió la justicia electoral, creo que es la 8 de 2022, creo que es, ¿verdad? Si mal no recuerdo. En el considerando, ellos se remiten... 32.12, la ley de concertación. No, la resolución, la resolución. creo que es la 8/22, no recuerdo muy bien, son tantas cosas ya, tantas irregularidades. Tendría que accionar ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos casos hubo en la Corte Suprema de Justicia que se han recurrido? Y por el hecho, esto es gravísimo en una resolución, un acuerdo, sentencia, nada menos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral de cualquier tribunal, que en el mismo considerando se hable de una cosa y la parte resolutiva diga otra cosa. No resuelve el fondo de la cuestión. Entonces, por eso es que la concertación dice que ellos pueden utilizar. ¿Y por qué el Partido Colorado? Miren, en el registro cívico permanente están interdictos, policías, militares, extranjeros, que solamente están habilitados a votar en las municipales. Y yo no sé si van a llegar a usar... Es la depuración del registro. Claro, totalmente, porque eso se hace del 1 de marzo al 31 de diciembre, porque es el 30 de diciembre hasta las 23:59, todos los años. Eso se emite un pliego a medida que eso se va cargando, que los ciudadanos concurren a inscribirse, eso es público. ¿Para qué? Para las tachas y reclamos posteriormente que se hace en enero y en febrero para el 20 ya los tribunales tienen que emitir eso porque rápidamente hay que hacer el cruzamiento, enviarle a los partidos políticos a hacer el cruzamiento. Así funcionó siempre todo.
con transparencia. Hay una cuestión que yo creo que ratifico, reivindico el derecho, porque le escuché decir a varios colegas, compañeros tuyos de concertación, que esto es de hecho una especie de paso, primarias abiertas, que es positivo, y toda la argumentación que ustedes consideran correcta, que tienen todo el derecho del mundo, y me parece que es un debate que hay que hacer de nuestro sistema electoral, si corresponden pasos, ley de lema, sublema, o seguimos con este sistema u otro. Es una discusión interesante. Lo que digo es que no es la justicia electoral la que puede cambiar reglas del juego. E incluso plantea, además de esta discusión política de fondo, de carácter institucional, problemas prácticos que no sé cómo van a resolver, Hugo. Recién vos decías, ella mencionaba, somos casi 5 millones de paraguayos inscritos en el registro cívico permanente, habilitados para votar. Con esta decisión, la justicia electoral, que tiene logística para responder a esa necesidad de casi 5 millones de paraguayos que pueden emitir su voto, ahora tiene que garantizar elecciones en las que pueden haber hasta casi 9 millones de votos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas máquinas electorales necesitas? ¿Cuánto tiempo de votación necesitas para darle vos en tus internas tiempo para votar a 5 millones de personas, que en simultáneo hay otros 2.600.000 que tienen que votar en la interna colorada, que después hay otros partidos que no forman ni parte de la concertación ni están en el Partido Colorado? Con el perdón de la expresión, es un desbole organizativo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuántas máquinas necesitas? ¿Y cómo garantizar eso en 8 horas, 10 horas de votación? Un poco más de 7 millones de electores van a estar habilitados, no 9. La justicia electoral, y la doctora lo sabe porque formó parte de esa institución, tiene asignado un presupuesto muy importante. Los rigores, detalles técnicos que son necesarios para que sea una elección también o una jornada, porque estamos hablando ya de cómo sería ese día, porque ya pasamos, creo que esta hoja ya hay que... esta etapa ya está superada. La justicia electoral tiene la capacidad suficiente para técnicamente poder organizar unas elecciones en las que la participación va a ser casi la misma que tradicionalmente se da en unas elecciones internas, sumadas o sumados los electores independientes que por primera vez en un proceso electoral van a tener la posibilidad también de votar, de ejercer su derecho al voto en unas internas. Es la primera vez que los electores independientes, tengo entendido que son más de 1.300.000 electores de los casi 5 millones, que no tienen ninguna afiliación política. Así es que eso nomás es lo que, en cuanto a participación, y podemos presumir ahí o estimar qué participación orillará los 20 o 25%. O sea, los que van a votar van a ser quizás 200 o 300.000 electores más de los que iban a votar si eran internas partidarias tradicionales, ¿verdad? Así es que no, creo que técnicamente no va a tener mayores dificultades el Tribunal Superior para organizar esta elección, que no entiendo la preocupación desmedida, mi interpretación, la autora, como queriendo abrir el paraguas de que eventualmente se pueda dar un resultado adverso al que se ha dado en los últimos periodos o las últimas elecciones generales. Como ya estamos casi en tiempo culminante, quiero ir al tema eminentemente político. Sí. Sí, y a ambos, ¿verdad? Una preguntita breve para ambos y una respuesta también que tendría que ser breve. ¿Puede que esté detrás de eso ¿no? también los intereses del propio gobierno, del Toro, de que esto sirva como una resta de votos para sus internas en relación a Santi Peña y lo que están anunciando las encuestas en todo este tiempo? Encuestas que son del propio gobierno y encuestas que son de Dios y del diablo, de todas partes, ¿verdad? Eso te quería consultar a vos, y también le quería consultar, ya que estamos hablando de este nuevo escenario, ¿cómo dirime al respecto de la propia competencia interna que están teniendo, digamos? ¿Cómo están parados ustedes y su sector en este nuevo escenario? Pues empecemos por esto de las internas coloradas. Muy bien. ¿Puedo agregar algo que acaba de decir el gobernador? Porque él habla de un número de 200.000.
que van a participar. Quiere decir que ya tienen la cantidad de votos que van a cargar, con todo respeto. De los La electores logística. independientes hablamos. Sí, sí, totalmente. Y por eso insisten en que el Padrón Colorado integre la concertación. La logística de la justicia electoral, por supuesto que conozco, y está a cargo de la oposición. Son los liberales los que manejan. Logística electoral, logística. Imagínense, nada menos que logística y recursos electorales. ¿Qué quiere decir eso? Manejan todas las máquinas, manejan toda la distribución, van a hacer lo que quieren y los colorados no vamos a tener ni una sola posibilidad de controlar eso. ¿Por qué? No vamos a tener apoderados porque vamos a estar en nuestras internas. No vamos a tener miembros de mesa. En la integración de los miembros de mesa, sabes muy bien, gobernador, que tienen que estar integrados por personas de distintos movimientos o partidos políticos. Esa es la regla de la democracia. Ese es el principio del control mutuo que se rompe. Y voy a tu respuesta, Augusto. Este gobierno, liderado por Mario Abdo Benítez, está totalmente entregado. Este es un plan entre Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre. Es contundente. Mario Abdo Benítez trabaja para la concertación, con la concertación, y también estuve involucrado en este tema de la entrega del RCP a la concertación. Esto es un hecho muy grave y estoy segura de que es así. Pero de todos modos, esto no nos amilana, porque Santiago Peña va a ganar con amplia mayoría y cada vez es mucho más grande la adhesión. Por eso la concertación recurre a ese ardid de violar, no es ni siquiera una ley, están violando la ley, la Constitución. Están rompiendo el sistema democrático. Como bien decía Benjamín, discutamos eso en el Congreso más adelante. ¿Qué modelo queremos? Pero que no me vengan a decir acá que no, el desarrollo, la innovación en la democracia. No estamos adelantando nada, estamos atrasando. Y son ellos los responsables. Como tenemos, ya nos están echando del aire, el tema de cómo incide esto al interior de la concertación. ¿Cómo estás parado vos, particularmente en tu sector, en este contexto? Bien, nuestro proyecto está vigoroso, ha crecido, se ha consolidado, pero me permito también opinar sobre las expresiones de la doctora. A mí me causa, no sé, hasta asombro que la doctora, con la experiencia que tuvo en esta institución, Sí. muy importante para la democracia de Paraguay, y la considere tan vulnerable. Sí. Yo no sabía que tan fácil es para la justicia electoral lo que usted está indicando, que se va a hacer fraude porque las máquinas van a estar... No sabía, doctora, que usted estuvo tanto tiempo en una institución y había sido tan permeable o tan frágil o vulnerable esa institución. Yo creo que este avance de la democracia, libertad, no perjudica ni beneficia a ningún movimiento, ni interno dentro de la concertación, y creo que la interna colorada, porque va a incidir en uno u otro sentido. Eso es lo que yo no veo absolutamente la situación política como la está viendo la doctora, con el perdón de las diferencias en la apreciación, ¿verdad? Para nosotros, no. El Partido Liberal está haciendo un renunciamiento importante. Si quisiésemos adueñarnos de la chapa otra vez para abril del año que viene, quizás no hubiésemos aceptado nosotros ir en concertación, sino como chapa liberal, si quisiésemos asegurar el espacio para el partido y competir como partido. Nosotros nos abrimos. Es más, el Partido Liberal tiene 1.550.000 afiliados, sin embargo el padrón, a través del cual vamos a competir con las demás fuerzas de la oposición paraguaya, se amplía a 5 millones. Así es que hacemos renunciamientos importantes, pero nos creemos como proyecto propio, interno partidario, con la suficiente fuerza y capacidad de encabezar en diciembre las preferencias, tanto dentro del partido como también en el electorado independiente, y muchos amigos también del partido de gobierno que estoy seguro van a apostar también a la alternancia al cambio. Así es que hay igualdad de condiciones de competencia. No veo que sea desventajoso o ventajoso para un partido o un movimiento interno, así es que me parece que estamos avanzando como democracia en el Paraguay. Si Tenemos mucho que conversar perdón, todavía. pero no, solamente toco un tema de mi gestión en la justicia electoral y quiero responderle con todo respeto, No, gobernador. gestión suya no. Yo estuve 2 años y un poquito al frente de la Dirección General de Registro Electoral. ¿Y sabe por qué me fui? ¿Por qué me envió mi Partido Colorado? Por el manejo que se estaba haciendo del Padrón Nacional. Y desde que yo llegué,
esos padrones que van numerados, yo enviaba lacrado y sellado, y hacíamos otra vez el acopio en la Dirección General, porque eso se manejaba al antojo y arbitrio de recursos electorales que está representado por el PLRA y logística electoral. Y también servicios electorales que hacían inscripción en el RCP sin pasar por la Dirección General del Registro Electoral desde el 2012, avalado por el exministro Ramírez Zambonini, que cuando yo llegué le pedí al presidente de Estar que revoque esa resolución. Tenemos que despedir el programa, lamentablemente, y son debates que son apasionantes y forman parte de la agenda de estos días. Muchísimas gracias por visitarnos, ¿sí? Muy amables por acceder a la Muchísimas invitación. gracias. Benjamín, nos vemos. Seguirá la discusión. Tanto política como práctica, la organización práctica de los comicios, que Carlos María Lubetich nos decía el otro día en Universo 970, va a ser un dolor de cabeza muy grande, porque de 23.000 mesas que se necesitan para llevar adelante votaciones en un universo de 5 millones, ahora se van a tener unas 35.000 mesas más o menos que habría que habilitar para garantizar esos padrones que se van a utilizar, el voto de los padrones de las personas que van a figurar en las respectivas fuerzas políticas que van a tener internas. Se va a hacer un tema que va a continuar en debate. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.